Mexicanos al grito de guerra. Gloria al Señor. Y pues después de tantos años de estar sirviéndole al Señor, Dios le plació darme una esposa. Cuando yo pude, o sea, pensando en todo eso, yo, ¿por qué no me casé nunca en Colombia? Tenía una palabra que Dios me había dado, revelado para que se cumpliera en estos tiempos, cuando pisé estas tierras, que algunos le llamarán la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pues yo le serví a Dios desde los 17 años y me vine casando a los 33. Por eso es que la historia de la cual les voy a compartir esta tarde se refleja mucho a mi vida, la historia de un muchacho llamado José, ¿verdad? Porque se trata del Día Nacional de la Juventud y por lo que he titulado este mensaje, Vivir por un sueño. ¿Cuántos en algún momento de su vida han considerado que vale la pena vivir por los sueños? Amén. Yo fui un soñador también, porque yo estaba en un país con muchas desventajas y para poder llegar a este país por tierra hay que atravesar más de 10 fronteras, 10 países. Y no lo hacía como acostumbro yo ahora ver por las noticias tanta gente que migran de un país a otro, desde el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, para llegar aquí a los Estados Unidos. Pues yo lo hice predicando el Evangelio, ¿amén? Pero sin tener una dirección donde llegar, sin tener recursos y solo creyéndole a Dios, porque Él me llamó. Y cuando Dios llama, Él respalda, hermanos. Y bueno, quiero continuar entre el mensaje, hablar algunos apartes de mi vida, pero yo le digo que Dios, todo lo que me habló, lo cumplió. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. Amén. El hombre promete, pero no cumple ni años. Pero Dios sí promete y Dios cumple. Por eso dice el escritor, el gran sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice: cuando a tu Señor te acercas, mejor es que cumplas y no te prometas y no cumplas, porque Dios está allá arriba en los cielos y tú acá en la tierra. Así que cuando te acerques a Dios, mejor es que seamos prontos para oír, amén, y tardos para hablar. Y eso es de lo que me refiero, al hecho de que cuando damos estos pasos, ¿verdad?, de fe, yo no sabía a dónde la verdad iba a avanzar. Cuando empezaba a creerle al Señor, tomé la referencia del gran caudillo, el gran libertador llamado Josué en la Biblia, ¿verdad? Y entiendo que la promesa estaba en él. Y Dios le dice: así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Pero imagínense que si Josué se hubiese quedado con los brazos cruzados, no se hubiera activado la promesa del Señor. Entonces, basado en eso, yo he concluido que Dios se mueve a la manera como tú y yo nos movemos. Amén. Si no damos el primer paso, pues entonces ¿cómo puede Dios, ¿verdad?, manifestarse en nuestras vidas? Así que un día Dios me dijo: sal de tu país, sal de tus tierras, porque en tierra lejana, fíjense, Dios me habló a través de una anciana que había dentro de la congregación donde yo hacía parte. Y un día me habla a mí, me llama: hermano, por favor, quiero hablar con usted algo. Porque eran esos tiempos, no sé si todavía eso se manifiesta en las iglesias, pero eran de estas mujeres de tanto ayuno y oración, de que a todo momento, o sea, habían revelaciones, palabras de ciencia, de sabiduría. Y me dice: yo anoche tuve una visión con usted. Yo estaba dormida y el Espíritu Santo de Dios me levantó y me dijo: arrodíllate delante de mi presencia porque te voy a mostrar esto. Y me mostró, decía ella, un escenario donde yo lo vi a usted, yo estoy seguro que era usted. Entonces me empieza a describir algunos acontecimientos, y para hacerle resumidas cuentas, porque es muy larga la historia y no quiero, ¿verdad?, desviarme del asunto principal del mensaje, me dijo: Dios te dice que te sacará de tus tierras lejanas, y te llevará hacia el norte, y no te casarás con ninguna persona, ninguna mujer de estas tierras de Colombia, porque Dios tiene preparado para ti una mujer, una sierva de tierra lejana. Nunca me dijo la nacionalidad, pero me dijo de tierras lejanas. Entonces, yo en ese entonces estaba teniendo ahí un noviazgo con una muchacha de allá del país, y para mí era absurdo, porque decía: pero es que estoy con esta persona, ¿cómo puede ser que Dios me hable de por allá tan lejos? Y que fuera mi universo. Porque cuando uno es joven, está enamorado, uno no ve otra. Pueden aparecer 1000 hermosas, pero
la que está ahí es la que es para uno la más bella de todas, ¿verdad? Pero Dios hizo algo que se desbaratara aquella relación de noviazgo y me dio la oportunidad de salir fuera de Colombia. Y cuando yo pisé por primera vez estas tierras de Texas en el año 91, fíjense que no sucedió aparentemente nada de lo que yo me esperaba, pero una primera noche cuando yo no tenía quien me recibiera, no contaba con nadie, sinceramente, porque para mí esto era nuevo. Estaba en un lugar del que menos usted sospecha. Encontré, mientras caminaba una calle en Houston, la calle Western, que todavía la tengo en memoria, nunca se me olvidó ese nombre, apareció una iglesia llamada Éfeso, y resulta que hablando con los miembros de la iglesia me introdujeron con la persona del líder de la iglesia, y como los hermanos conocían mi condición, la que estaba al frente era una viuda, pastor, y me dijo, quédese aquí en el templo porque la verdad que no tenemos ahora mismo quien le pueda dar lugar. Entonces, hermanos, eso es increíble, ¿verdad? Porque nunca, o sea, digamos, una persona que es desconocida y que le da la oportunidad de quedarse en un templo, no conoce, eres extraño, pues aquella persona se arriesgó de darme la oportunidad de quedarme allí. Estando yo en aquel lugar, después de las instrucciones que me dio, estaba en el altar, comencé a llorar como un niño que está como desaparecido y que no tiene consuelo, porque dije por primera vez estas palabras: Señor, me siento solo, no sé qué hacer, estoy en un lugar extraño, estoy en los Estados Unidos, pero nadie sabe que estoy aquí, no sé. Y de pronto escucho el sonido de la puerta y me dio un susto, porque ese mismo día algo sucedió. Había otra persona, una mujer que venía con un niño cargado y le estaba pidiendo a la iglesia que la hospedaran, y bueno, yo no sé cómo resolvieron ese caso, pero la hermana pastor, después que ya se fue todo el mundo, me dijo: a nadie por ninguna razón le abra la puerta. Entonces me sobresaltó el corazón, porque dije: Dios mío, esto es mentira del diablo. Como que ahora que ya no hay nadie, me están tocando la puerta y estoy aquí solo. Pero algo me hizo moverme, acercarme a la puerta, y escuché que era la voz de la pastor, ¿verdad? Que, hermano, soy yo la pastora. Entonces fue así que abrí la puerta y ella me dijo estas palabras. Cuando ya yo iba parqueando mi carro rumbo hacia mi casa, escuché la voz del Señor que me dijo: regrésate y ves por mi siervo, porque él es mi siervo, y porque si lo dejaste en mi casa de oración, en mi lugar donde se adora y se alaba mi nombre, ¿por qué no lo recibiste en tu casa, que es mi casa? Y por eso yo soy obediente, hermano, y me lo quiero llevar a mi casa para que usted se hospede como lo que debe ser. Entonces, bueno, de ahí, hermano, surgió una experiencia nueva en mi vida. Después subí hacia Nueva York, allá estuve 4 años y ahí Dios me dio la bendición. O sea, es que es muy largo la historia, pero o sea, Dios me dio una esposa regresando a Texas en el año 96, una mujer muy maravillosa que comprendió lo que es un ministerio. Hemos fungido en el ministerio pastoral, evangelístico, y ahora vamos rumbo hacia, ya por segunda vez, a las misiones en Costa Rica. Pero ya mi esposa ha ido a las misiones a Haití con mi hijo el menor de 18 años. Entonces estamos abiertos para la voluntad del Señor, para lo que Dios quiera. Por eso es importante que cuando instruimos a los niños desde pequeños en el camino del Señor, nunca se apartarán de esto. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese Dios, nunca jamás se apartará de él. 2 de nuestros hijos van con nosotros a Costa Rica porque ellos saben lo que es el servicio para el Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Cierro aquí este punto porque quiero ya la escritura. Vámonos al capítulo 37 del libro de Génesis. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que no se acaben los amenes, los gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Amén. Que Cristo salva. ¿Cuántos saben que Jesús sana? Y sobre todo, ¿cuántos le esperan? ¿Cuántos saben que Cristo viene? Gloria al Señor. Capítulo 37. Consideramos solo un verso de la Biblia, que está en el verso 19. Vamos a soñar esta tarde. Vamos a expandir nuestro conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Capítulo 37, verso 19. Si están listos, dicen un amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor a la letra, y tengo el honor de leerla, hermano, en esta tarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador.
Ese es el texto áureo. Compartámoslo una vez más a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Y dijeron el uno al otro. Amén. ¿Por qué no se lo declara al hermano que está allá al lado suyo? Es ahí está el soñador. Gloria a Dios. Tome su lugar. Amén. Pero medite conmigo a través de esta palabra que vamos a decir, a declarar en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por la bendición de tú haberme permitido llegar desde Nacogdoches hasta aquí, hasta Mont Plaza, Señor. Es una bendición poder estar aquí, porque la bendición tuya es la que enriquece, no añade tristeza con ella, Señor. Gracias por la presencia de este tiempo tan maravilloso en el que hay un momento sublime, Señor. Un día de declaración nacional, el Día de la Juventud. Y yo bendigo a la juventud de este lugar. Espíritu Santo, ahora declaramos que los cielos se abren y que tu mano se extiende para bendecir cada vida, Señor. Gracias por tu presencia, porque tu presencia reconforta. La Biblia dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, a los músicos, a los que están ungiendo en diferentes labores, Señor, dentro de esta congregación, Casa de Alabanza, Pastor Josué Luna, Señor, todo su liderazgo que hay aquí en este lugar. Presento, Señor, este servicio y me declaro inoperante, incompetente, porque no quiero basarme en mis palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la palabra que tú pongas en mi boca, Señor. Aparte de mí, mi vil figura, y escóndeme detrás de la augusta presencia del Cristo Nazareno. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Ahora gravitamos, Señor, en una atmósfera de gloria y la paz tuya que sobrepuja todo entendimiento, Señor. El amor inagotable de nuestro Dios Padre está ahora cobijándolos, abrazándolos a cada uno, Señor, supliendo las necesidades, sanando a los enfermos. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, pues yo creo que todos nosotros hemos vivido este asunto de lo que es realizar sueños. Y si lo hablamos de una manera literal, todos de alguna manera hemos pasado por ahí, ¿verdad? Tenemos sueños frecuentemente, casi por no decir todas las noches, en el aspecto natural, en el ámbito físico. Tenemos sueños, ya que te produce, no sé, yo pienso que es uno de los grandes misterios que hay, pero nosotros somos productores, somos una fábrica de producir sueños, somos guionistas, ¿verdad? Las inventamos, pero salimos con una cosa impresionante cuando se nos presentan esas proyecciones nocturnas. Pero fíjese que hay algo que difiere o que nos aparta a este concepto de lo que hoy quiero hablar del sueño en el sentido figurado, o analógico, de lo que es el equivalente a anhelar, a lo que es el equivalente a fe o deseos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene metas, que tienen por allá proyectos, y son metas que uno en algún momento las quiere cumplir. Escuchaba a la hermana que ella decía algo acerca de su etapa de niñez y cómo ella se proyectaba hacia, ¿verdad?, el futuro, cuando ella se miraba con el ser madre y cómo podía, cumplir esas etapas, esos sueños de su vida. Pues eso es lo que es, ¿verdad?, esa parte de lo que una persona se propone en la vida para realizar ese tipo de metas, como los jóvenes que quieren proyectarse, terminar una carrera, algún momento el dar un paso importante en la vida, que después de la salvación, quiero decirles lo más contundente en esto, pero la decisión más importante después de la salvación de nuestras almas es la de con quién me voy a casar, ¿verdad que sí? O sea, uno no se casa así como por desesperado, porque se sienta solo, ya como que el tren ya hace rato se le fue, sino porque uno sabe que eso es una bendición del Señor. Ya, y yo puedo dar fe de eso. Me casé a los 33 años, hermanos. O sea, hice la tarea tarde de padre. Ya, entonces, ¿por qué sucedió? Porque Dios tenía un propósito con mi vida. Desde los 17 años yo me convertí, pero a los 25 años yo salí de Colombia y no era porque tuviera, verdad, nervios de acero, porque fuera
el don plus ultra, que como que no vengo de otro mundo, un alien o algo así, sino porque quise tratar todas las etapas de mi vida en el cristianismo de ser lo más fiel al Señor. Y Dios siempre me impedía que yo no tomara decisiones que después me costaran lágrimas, ¿verdad? Que después yo estuviera lamentándome acerca de eso. Hermano, yo estuve en varias etapas del ministerio fungiendo en una labor pastoral siendo soltero, y eso para mí me acarreaba serios problemas tremendos. En una ocasión en Houston, ya cuando esa fue la oportunidad para yo poder arreglar mi estatus migratorio, a mí se me dio como una especie de reto, desafío. Un pastor, un ministerio por allá me dijo: te propongo hacer contigo un trato. Toma esta iglesia. No tenía gente, tenía las bancas, ¿verdad? Tenía el equipo de sonido, y una sola familia fue la que yo miré allí, y tú te vas a encargar de atenderla, la iglesia, y yo te voy a ayudar para que tú puedas consolidarte con tus documentos migratorios. Porque yo siempre le dije a Dios: Señor, si tú me trajiste a los Estados Unidos, tú vas a responder por mí, tú me vas a ayudar. Porque yo tenía amistades allá en Nueva York que ellos, para resolver esa situación, se casaban por negocio, ya un matrimonio montado, un matrimonio arreglado. Pagaban $5,000, $6,000, y aquella persona se prestaba para hacer algo así. Yo decía: jamás en mi vida voy a hacer algo así, como eso. Yo, si voy a dar este paso, lo hago por amor, no por interés, por papeles. Dicen amén, hermanos. Amén. Bendito sea Dios. Y cuando se dio la ocasión, ¿verdad?, de arreglar, todavía estaba soltero, y el asunto era el reto: cómo lleno esa iglesia. Entonces había una vencita vieja por ahí, ¿verdad?, estacionada, que todavía se movía. Yo dije: bueno, ahora me toca a mí, Señor, dame gracia, ponme las palabras, llévame a los lugares donde haya gente que recoger. No sé cómo la va a hacer conmigo, pero así fue que comencé a llevar gente a la iglesia. O sea, Dios fue el que lo hizo. Simplemente yo era un instrumento allí. Pero habían personas que de pronto aparecían viudas, comprometidas, divorciadas, con niños, problemas, una cantidad de situaciones, y no tengo nada en lo personal en cuanto a nada de eso. Pero yo estaba con la cuestión de que cuando me quedé por primera vez en un templo, que me quedé ahí llorando, me hizo el Señor como en un film, ¿verdad?, comenzar a recordar todas las palabras que me había declarado a través de aquella sierva, aquella profeta que ya partió con el Señor. Y ella, las palabras que me dijo fue: Dios te pone en lugares lejanos y Dios te dará esposa de tierra lejana. No es colombiana, es de tierra lejana. Entonces, Dios me permitió ni por allá en Nueva York, donde hay mucha puertorriqueña, dominicana, colombiana, sino acá en Texas, donde había una mexicana. Damos gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Y esto me ayudó mucho, porque estando en ese altar meditando, o sea, Dios, cuando Él promete, Él cumple. Pero créanme algo, hermano, cuando yo estaba en mi país, yo a veces decidía montarme en esos transportes públicos, ¿verdad?, transportes masivos, y a mí me causaba, digamos, como un encanto el poder yo, digamos, que el bus se condujera a larga distancia, pero me quedaba en la ventana del vehículo ese para, no sé, hacer volar la imaginación, porque yo siempre me miraba como que viajaba y viajaba y viajaba, y me miraba formando una familia y todo lo demás, pero yo no sabía dónde y cómo iban a hacer estas cosas. Pero fíjese que eso es importante, ¿verdad? Hay algo característico entrando a la historia del siervo acá, José. La Biblia dice que José se le llamó el soñador. Yo no sé si este fue un don que heredó de su padre Jacob, porque ¿cuántos recordarán que su papá Jacob era también un hombre con revelación de sueños? Amén. Y ahí estaba José el soñador. Y cuando él empieza a recibir esa impartición de algo divino, porque estoy hablando ahora de cuestiones que tienen que ver con sueños que literalmente vienen de arriba, ya que no es de todos el que se pueda recibir esto. Hay personas que yo constantemente les oigo, ya, y uno tiene respeto a eso cuando dicen: Dios me mostró, me reveló a través de un sueño esto y lo otro. Mi respeto para eso. Cuando me mencionan que Dios está de por medio, yo ni opino, el opinador dañado. Pero resulta que a veces son cosas que son producto de la misma naturaleza carnal, no sé. Pero cuando los sueños son de Dios, son evidentes, hay una sensación de paz tremenda que embarga el corazón, hay una convicción de que sabemos que es algo que viene de arriba, que es Dios.
que no lo vas a olvidar. Cuando es del sueño de Dios, no es que sea un sueño perturbador, pero sí es algo que lo vas a tener allí presente siempre, ¿verdad, hermanos? Bendito sea Dios. Puedes ser muy anciano, lo que sea, pero aunque tengas problemas de Alzheimer, pero Dios te hace revelar, te hace recordar que tuviste un sueño con Él. Amén. Entonces José tuvo esa experiencia y se la contó a los hermanos. Esa es una de las pequeñas fallas que yo descubro en el muchacho, porque era joven, 17 años, imagínense. ¿Qué puede ser una persona? Todavía no ha logrado construir una personalidad, ¿verdad? Todavía es inestable emocionalmente, ¿ya? Pero tenía unas cualidades muy hermosas, y era que era muy obediente a su padre. Dicen amén los jóvenes. Era muy obediente a su padre. Dice la Biblia que lo amaba tanto Jacob, y era solo por dos detalles que yo descubro ahí. Primero, porque dice la Biblia que lo tuvo en su vejez, y segundo, porque yo entiendo que era el hijo de la mujer que tanto él amó, que fue a Raquel. Entonces lo amaba mucho, le daba una distinción muy exquisita, muy especial a José, más que a sus hermanos, de tal manera que un día le mandó a que le diseñaran una túnica de colores. Y bueno, eso fue la causa de que despertó celos y envidia entre sus hermanos. Amén, hermanos. Amén. Entonces dice la Escritura que el odio, ya, porque eso se reflejó en odio, se reflejó en envidia, en celo de parte de sus hermanos, y más de los que tienen que ver con los medio hermanos, los hijos de Bila y de Silpa. Entonces José ingenuamente le comparte estos sueños que él tiene, y estos comienzan a tejer por allí, a maquinar la maldad de eso que ya ustedes ya entenderán. Y José, o sea, no se pudo haber evitado eso, porque yo entiendo, como a manera de la reflexión de este punto, que cuando Dios a ti te da algo, hay algunas cosas que no es como para que las ventilemos públicamente, no es para que las compartamos con los demás. Eso es algo muy personal, muy tuyo. Amén, hermano, muy íntimo. Uno no puede estar comentándole a la gente los éxitos, los logros, porque siempre van a haber personas que tienen esa tendencia de ser muy odioso, de ser muy envidioso, y no es bueno. O sea, cuando Dios te da algo, si Dios te da a ti la autorización para que lo comparta, hazlo, pero no te pongas a estar a todo el mundo diciéndole las cosas buenas que te están pasando, las bendiciones que te están viniendo, así como a tutiplén, ¿verdad? Porque, o sea, no todos están como en esa etapa de madurez como para decir, te felicito, mi amado hermano, oh, qué bueno, amiga, ya dirá la jovencita al otro, ay, que Dios me bendijo con un muchacho que es bueno, que estamos orando, no sé, que viene la otra y comienza a despertar como cierta envidia. Entonces hay cosas que tú debes de mantener en tu intimidad, en tu secreto. Bueno, se ganó él el odio de los hermanos, y llegó un momento cuando dice la Biblia que el padre Jacob lo mandó allá a llevarles el lonche a Siquén. Ya no estaba en Siquén los hermanos, sino en Dotán, y hasta allá fue él a buscarlos. Y cuando estaba él a la distancia, estos maquinaron este asunto de tramar, hacerle daño al muchacho, porque la idea era que lo querían aniquilar. Fíjense, hermanos asesinos, querían matarlo, pero Rubén, ¿verdad? O Judá fue uno de los que salieron en defensa del muchacho. Estoy haciéndole un recuento aquí, una reseña de la historia, y él evitó que se derramara sangre, ¿verdad?, de su propia familia, y le vino una ocurrencia que yo creo que eso venía dirigido por Dios, que de ellos salió diciéndole, ¿qué ganancia tenemos en que matemos al muchacho? Vamos a llevar luto a la casa de nuestro padre. O sea, esto no tiene ningún sentido, aparte es nuestra propia sangre, mejor vendámoslo. Mira, ya viene una caravana de 12, parecen como que son madianitas, y vendámoslo. Y dice la Escritura que estos negociaron con él, no sé por cuánto, no recuerdo la cantidad de piezas de plata, y se lo llevaron hacia Egipto. Allí estaba Dios comenzando a guiar, a direccionar a la vida de este muchacho a la realización de algo que para él era impensable. Pero yo lo que quiero aquí, ¿verdad?, en lo que me quiero detener, joven, es que muchas veces nosotros pareciera ser que estamos encaminándonos hacia ciertas situaciones de la vida, que en vez de que estemos entendiendo que vamos en línea recta, camino hacia el lugar de la bendición donde Dios nos quiere, parece como que estamos como desviándonos, como en un detour, y no nos van las cosas como queremos,
y venimos siempre sufriendo más de la cuenta y nos sentimos afligidos y vivimos calamidades y vivimos siempre en medio de pruebas, de grandes problemas y todo lo demás. Entonces hay momentos como que renegamos, nos impacientamos. Fíjense cuánto tiempo duró este muchacho para poder ver la consumación, la materialización de sus sueños en la vida, ¿verdad? Desde los 17 salió, porque era como de 17 años, y cuando llegó allá a tomar un lugar especial entre la estructura de la realeza allá en Egipto, ya era como de 30 años. Entonces saquen matemáticas acerca de eso. Y nosotros queremos que Dios nos conteste así, en muchas ocasiones, como un microwave, ¿verdad? Que metemos así la sopita del minuto Maruchan y ya se cocinó inmediatamente, ¿verdad? Porque así es la naturaleza humana. Como que entendemos las palabras que Jesús dijo, pedid se os dará, como que parece como que cuestión de microsegundos, milésima de segundo, pedid y enseguida Dios te lo va a dar, ¿verdad? Pero no, mire lo que dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Amén. Entonces yo entiendo por eso cuando Jesús dijo pedid se os dará, que hay un intervalo de tiempo entre cuando tú pides a cuando tienes que esperar para recibir. Así que mientras estás en ese periodo, en esa fase, en ese intervalo de espera, glorifica a Dios, sírvele, ¿verdad que sí? Séle fiel a Dios, porque el muchacho José nunca nunca desistió, nunca renunció a su deseo de servicio al Señor. Yo aquí tengo algunas pinceladas, ¿verdad? Por decirlo así, de puntos muy importantes en esta reflexión. Díganme ustedes, desde el capítulo 37 hasta el 41 más o menos, que narra esta historia de José, de lo que pasó, si él en algún momento él tuvo tiempo como para estar en un ámbito como nosotros, que estamos siempre en los cultos, ¿verdad? Levantando sacrificios vivos, el culto racional a Dios, el estar levantando la ofrenda al Señor de alabanza, de oración. O sea, yo no encuentro a un José que estuviera involucrado o activo en asuntos de sacrificio, de ofrenda, como lo solían ser sus antepasados. Eso no quiere decir que él no haya sido una persona devota, no haya sido una persona entregada a Dios o consagrada. Porque la consagración al Señor, hermano querido, no se mide solo por el hecho de que estamos aquí todo el tiempo aplaudiendo, alabando a Dios. Qué bueno, todo eso es importante. Pero la fidelidad a Dios juega un factor importante en nuestra vida. Porque, o sea, no estriba el hecho de que si no estás en el culto, si no hay un predicador invitado, el apóstol de la hora, lo que sea, entonces la iglesia tiene que estar supeditada a este tipo de acontecimientos para entrar en avivamiento. ¿Verdad que sí? Si no es algo como eso, que no haya algo en la cartelera que llame la atención, entonces ya no va a haber como un atractivo para que la iglesia entre en un periodo así como de avivamiento. Entonces, en el caso de él, no tuvo tiempo como para poder ver algo diferente a lo que él acostumbraba a estar viviendo, pero lo importante es que en esencia era una persona que mantenía una lealtad, una fidelidad al Señor. ¿Ven? Entonces, de eso es de lo que yo quiero dejar más, sobre todo en la mente, en la retina de ustedes. Porque es joven, ya me voy remitiendo más a la juventud en este aspecto, porque esa era una persona joven y él luchaba por sus sueños y él no vengó nunca, a pesar que estaba en desventaja, vivía en contravía a lo que un día, de ser un hijo de aquella generación patriarcal, ahora convertirse en un esclavo. Imagínense, pero nunca sus sueños fueron arrebatados. Aunque le robaron, o sea, no sé, le hicieron triza aquella túnica de colores, los propios hermanos jamás le robaron el sueño. Bendito sea Dios de lo que él un día Dios le había revelado. Te podrán robar entonces la túnica, hermano, de colores, pero nunca jamás podrán robar tus sueños. Dicen amén. Un pozo nunca jamás va a retener lo que un día Dios determinó en tu vida. De verte que Dios te ha puesto para que te sientes en silla de reyes, como un príncipe del hijo de un gran rey, a su nombre. Estaba entonces José allí, en aquel lugar, en esa situación que él vivió, pero él mantenía, como le decía, la fidelidad al Señor.
Ya eso es fidelidad, es la entrega, es la incondicionalidad que uno ofrece al Señor por todo lo que Dios nos ofrece, nos brinda cada día en nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, allí fue probado, ya como toda obra tiene que ser probado por Dios. El muchacho dice la Biblia que una de las cosas que más padeció en ese lugar, porque dice que era de hermoso parecer, de un buen aspecto, o sea, que llamaba la atención de las chicas, de las muchachas de aquella época. Entonces, él en todo eso mantenía siempre sus ojos puestos en el temor hacia Dios. Fíjense cómo le quiero llegar a este punto. La muchacha ya dice que la esposa de un varón llamado Potifar empezó a descubrir algo en él. O sea, vio un encanto, una belleza deslumbradora que la cautivó y comenzó a persuadirlo. Como usada por el mismo enemigo, comenzó a seducir al varón de Dios. Pero él no se dejó llevar por eso, porque él tenía bien claro sus convicciones. Cuando uno tiene un claro concepto del Señor, del Dios que servimos, ya porque estamos propensos a cualquier tipo de situaciones así, pero cuando tú sabes realmente que no te estás cuidando de las personas que tienes al lado, del hermano, de aquella líder de la iglesia o del líder o del pastor, sino que tú sabes que a quien tú tienes que rendirle cuenta es a Dios, y Dios es el que está velando por ti, y a Él es al que tenemos que agradar. Cuando tenemos esa relación así tan bonita, tan profunda, eso es lo que nos hace a nosotros ser distintivos, ¿me entiendes? Porque otra persona con una mentalidad carnal, y si le cuentan esta historia, dice, ay, ese muchacho, qué desperdicio, mira, cómo, qué tonto, qué bobo, ¿por qué no procedió a hacer esto, verdad? Si la mujer quería. Pero no, él quería en todo momento agradar a Dios. Dios no aparecía en la escena de su vida de una forma clara, ya, pero en su corazón estaban esos valores, estaba ese principio que había aprendido ya de su padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque no estaba en su tierra, no estaba en las ceremonias religiosas que acostumbraban en aquel lugar, hermanos, ya, aunque él podía decir, nadie me está mirando, nadie me conoce aquí, nadie me está poniendo alguna tacha, ¿verdad?, por algún error que cometa. Sin embargo, el hombre se mantuvo en una tremenda fidelidad con Dios. Dicen amén. Porque para activar, o sea, todas las promesas que Dios nos ha entregado a nosotros, yo creo que hay promesas, yo en algún momento compartí esto en una reflexión, que hay promesas que Dios nos ha entregado a nosotros, que en algunas de ellas son condicionales, y hay promesas de Dios que en otras ocasiones son incondicionales. Hay promesas de Dios que son condicionales, ya como, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, para que tú y yo podamos haber podido pasar por el proceso, el trámite de la salvación. Tuvimos que dar un paso de fe y mirar hacia el Calvario, ¿verdad? Y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces no se activaría esa promesa si no hubiésemos dado ese paso. Hay promesas que son condicionales y hay otras que son incondicionales. ¿Sí saben lo que estoy queriéndoles decir, hermanos? Están establecidas en la palabra de Dios, como el Señor prometió que Él volvería a la tierra. Es una promesa incondicional, eso no tiene vuelta de hoja, ¿me entienden? Promesas que son incondicionales, como le dijo el Señor a Abraham, ya, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Pero entonces hay promesas que son, puedo pronunciar muchas, pero son promesas que en algún momento son incondicionales. Ahora, no confundamos promesas con votos o con pactos, ya, pero en este caso Dios le había dado a Josué este sueño no con un fin ya de que eso quedara allí, ¿verdad? En la historia, como en el archivo de sus memorias, sino que era con un propósito, porque usted y yo venimos a este mundo para cumplir un propósito maravilloso del Señor. Amén. Y como dijo el caudillo de Israel a Josué, a Caleb, hijo de Jefone, no morirás hasta que esta promesa se haya cumplido en ti. Dios le dijo a él, mire, luchó por 40, dice, era yo como de 38 años. Libro de Josué capítulo 14, Números también habla acerca de que Dios le dio una declaración a este varón de que él habría de heredar las tierras de Kiriat Arba, allá en el monte Hebrón.
Y dice él, en la declaración que le hace a Moisés, era yo de 38 años cuando el Señor me habló a través del siervo Moisés, de que mi familia y yo heredaríamos esa tierra. Y aún soy ya tan fuerte como en aquellos años, como él decir, todavía estoy fuerte como en mis mejores 20, porque ya él tenía una edad avanzada, ya de 38 a 40 años después, hermano, casi le estaba pegando a los 80, pero aún estoy tan fuerte como en mis mejores tiempos, y todavía seguía conquistando tierras a favor del pueblo de Israel, trabajaba a favor de otras familias, pero todavía no había sido concedida su petición. No he de morir hasta no ver la petición que Dios, o sea, la promesa que Dios hizo hacia mí. Entonces él la vivió y pudo disfrutar, él y toda su familia, de aquel monte Hebrón, el de Kiriat Arba. Entonces yo les digo a ustedes que las promesas del Señor no perecen. Dios no se olvida de lo que Él un día nos prometió. Me lo prometió a mí y lo materializó en mi vida. Amén. Gloria a Jesús. Cuando yo llegué a Estados Unidos y estaba pastoreando también una iglesia acá, después como le comentaba, de la iglesia que me retó a mí a ponerme al frente, y mientras yo la llenaba, el hermano iba procesando mi trámite migratorio. Estaba soltero, ya, y le digo que estaba expuesto a todo, ¿verdad? Y había una mujer que de pronto la recogía y me decía, ¿por qué tiene que recoger a otros? Ya, nada más lléveme a mí. Y decía, no, este es el espíritu de la mujer de Potifar, ¿verdad? No cabe. Entonces yo le decía, hermana, si usted no está de acuerdo con esto, pues sencillo, mejor ya no la recojo más. No, está bien, lléveme. ¿Y cómo usted pretende que voy a salir a buscar a la gente en una vez donde tiene capacidad para una, ¿qué será? 10 personas, 12, y usted pretenda que sea a usted sola la que tenga que ir a recoger? No. Entonces, cuando estaba ya la iglesia comenzando a recibir, o sea, decir, llenar de familia, porque yo le pedí a Dios, Señor, que vengan familias, no personas solas, sobre todo que no vengan mujeres solas, porque imagínate. Entonces, había una anciana que siempre Dios en el camino me ponía gente así, ¿verdad? De oración, de intercesión. Y esa anciana, hermanos, cuando llegaba a realizarse el culto, había un nieto de ella que la traía de un punto de la ciudad, porque esa ciudad es grandísima, inmensa. Se echa uno como una hora, porque yo la tenía que ir a dejar de vuelta. Un viernes la llevaba a la iglesia, y como había servicio sábado, domingo y lunes de oración, a mí me tocaba ir a dejarla el lunes. No se perdía un solo culto. Entonces cuando ella, de pronto esa ocasión había una invitada, una salmista, una conferencista, sobre todo mujer, al final del culto se me acercaba y me secreteaban, esa no es, esa tampoco, y entonces esa tampoco. Entonces yo le decía al Señor, ¿y esta hermanita por qué se metiche? ¿Por qué está hablando de cosas que yo no estoy pendiente de eso? Ya, porque sí, entonces ¿cuál va a ser, Señor? Porque estoy yo mirando como, ¿verdad? El torero, ole, ya, no, ya, entonces ¿cuál va a ser? Y hasta que un día, fíjense lo que sucedió, ella era de Honduras, y un día cuando la llevo de regreso allá a su casa, se pegó un aguacero impresionante en esa ocasión, y cuando ya casi estaba llegando a su lugar donde la tenía que dejar, ella suspiró profundamente y se quitó un anillo de su dedo, ¿verdad? Un anillo de oro que tiene como un rubí, y me lo puso en mi mano y me dijo, hijo, yo he pactado con el Señor esto. O sea, yo le he orado a Dios, no sé cómo dijo ella, pero yo le he orado al Señor de que Dios te dé una ayuda idónea para ti, porque no puedes estar solo en un pastorado sin una mujer, sin una esposa. Y yo me tengo que ir, hijo, pero yo no me he de morir en paz hasta que Dios no responda a tu petición. Así me dijo ella. Entonces yo le dije, hermana María, qué bonito, ¿verdad? ¿Qué es esto? No tenía por qué hacerlo. Pero me dijo, ahí está la oración, el pacto que yo hice con el Señor, manténlo allí, porque hasta que no se cumpla eso, esto no puede romperse este acuerdo. Entonces ella me dijo, pero no sé si me vuelvas a ver. Le dije, pero eso es lo que me preocupa. Usted me habla como que ya no, o sea, yo lo estaba llevando, figurando el plano físico, porque ella me estaba diciendo que estaba a punto de irse a Honduras, años que no había visitado su país. Le habían dado ya el derecho de petición de la residencia permanente, y tenía sus hijas allá con sus nietos y sus bisnietos, y no los había visto por mucho tiempo. Entonces le digo, yo no sé cuánto tiempo, no sé qué querrá Dios conmigo, hijo, pero esto es lo que yo le he orado a Dios. Fíjese, hermano, que ella se fue,
y, o sea, como una complementación de la otra anciana, de la que me profetizó. Ambas están ya en la presencia del Señor. Ya se me hizo lo bello yo contar esto, porque esto para mí fue una bendición tremenda en mi vida, ver personas como ella, que me cobijaron con la oración, porque la Biblia nos habla acerca de eso, ¿verdad? De que la oración eficaz del justo puede mucho. Y resulta que cuando ya pasaron unos días, me tocaba dar un sermón en la iglesia y pasó un hermano de los servidores, me dio un papelito, y en el papelito eso me estremeció y me trastornó a lo que yo iba a predicar, porque allí decía: oremos por la familia por la familia Perdomo, porque la hermana María Perdomo ha partido a la presencia del Señor. La anciana que me había dicho: hijo, no sé si algún día vuelva a verte, pero esto fue lo que yo oré a Dios. Eso ocurrió un 21 de noviembre del año 1997, y ella dejó esa oración, ¿verdad? Lo dice la escritura en el Salmo 126: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla hasta recoger el fruto de la preciosa gavilla. Irán andando y llorando, y los que con lágrimas sembraron, con regocijo se darán. Amén. Entonces, yo cuando leí ese texto, el ánimo se me fue al suelo cuando yo se fue a la presencia de Dios. Bueno, así pude sacar adelante ese día la predicación, hermanos, y ese mismo año a mí se me da la oportunidad, después de estar 7 años en este país, de poder viajar hacia mi tierra por primera vez después de 7 años. Y una de las cosas de las cuales nunca jamás me olvidaré es que cuando la iglesia, aquella madre que fue la iglesia que me enseñó la palabra, fue mi cuna, ¿verdad? La iglesia que me instruyó en los caminos del Señor. Entonces yo estaba preparando el mensaje ya en casa de mis padres, y hay unas Biblias que tienen en las primeras páginas como ciertos acontecimientos como fallecimiento, bautismo, ¿verdad? Matrimonio, ciertas cosas ahí, y yo siempre tenía registro de eso, y no sé, por alguna razón me quedé así como friqueado en la página donde dice fallecimiento, y apareció así en primera plana: María Perdomo, 21 de noviembre del año 97. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque exactamente sucedió lo siguiente, que cuando ya estaba con mi esposa planeando un matrimonio, ella siempre lo quiso como para el mes de diciembre, y por alguna razón todo estaba saturado por ya gente que con tiempo lo habían apartado de los lugares que ella quería, y la fecha fue bajando, y sin premeditarlo ni precondicionarlo, de pronto apareció un 21, pero yo nunca le había prestado tanta atención como cuando estaba yo ahí meditando en el mensaje, y apareció, como que me cliqueó ahí eso: 21 de noviembre, muere la sierva de Dios del año 97, y 21 de noviembre, un año siguiente, exactamente un 21 de noviembre, amén, me estoy casando. O sea, y veo el anillo, digo, ¿verdad? Dios, ¿cómo hace las cosas tan perfectas? Aleluya. ¿Por qué, joven, hablo de esto? Cuando yo encontré a mi esposa, ¿verdad? O Dios hizo que circunstancialmente nos encontráramos, ella fue diferente a todas las demás otras candidatas que pude tener o haber en el camino, y me retó a algo. Me dijo ella, o sea, nunca voy a olvidar esto, porque yo dije: wow, que es impresionante. Me dijo estas palabras. Le aseguro que muy pocas personas hacen este tipo de cosas, de retos. Me dijo: si usted cree que esa es la persona que Dios tiene para mí, yo entonces voy a hacer lo siguiente: 21 días vamos a estar usted y yo en ayuno y oración, usted por su lado, yo por el mío. Usted no me habla, usted no me dirige la palabra, no me vas a escribir, no me vas a llamar, porque si haces eso se rompió el acuerdo. Entonces yo le dije: ok, está bien, me parece muy justo el reto, porque nunca antes, jamás una persona, una mujer, ¿verdad?, me hubiera hecho a mí un semejante desafío como ese: 21 días en ayuno y en oración, y cosas que después ya, ¿verdad?, se dieron como a manera como de señales. Yo no sabía que ella estaba poniéndole señales al Señor, y a mí se me dio como un arrebato así de ir a comprar un ramillete de rosas, de flores, y se lo pongo en las manos de ella, pero como no me podía dejar ver, entonces le pedí el favor a una sierva de Dios que se lo llevara. Lo puso en un escritorio donde ella trabajaba, estaba ella de espalda, y cuando dice ella que ella se escondió detrás de una pared, y cuando ella volteó la silla reclinatoria de su escritorio y vio las flores y vio la tarjetita, pegó un grito, no podía creerlo. Dios mío, Señor, ¿cómo es esto? Tú me has respondido a esta petición. Entonces Dios, cuando Él,
¿verdad? Es quien nos va canalizando sus bendiciones. Él hace las cosas perfectamente. Yo no veo razón por qué tenemos que desesperarnos para estar apresurando los tiempos de Dios. La Biblia dice que los tiempos del Señor son perfectos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Y así fue que mis sueños se hicieron una realidad, ¿verdad? Cuando yo no tenía nada que ofrecerle, o sea, Dios lo proveyó todo, hermanos. Y juntos le hemos servido a Dios por todos estos años. Y ha sido todo terreno, porque no ha sido una persona que sea exigente, que mira, que no me has dado esto, que no me has comprado esto. O sea, ha caminado en el mismo ideal de servicio al Señor, y ha visto como la prioridad el servir a Dios y el instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Dicen gloria a Dios por eso, porque es el más grande tesoro de nosotros como padres cuando nuestros hijos le están sirviendo al Señor. Ya, ellos están estudiando, están en su fase final de sus carreras universitarias, pero la prioridad siempre ha sido el Señor. Gloria a Dios. Entonces, este joven estaba allí en el palacio. Voy ya camino, ¿verdad?, a la finalización de esta reflexión. Estando en el palacio, esta mujer lo sedujo, lo tentó. Pero fíjense, hermano joven, que quiero decir lo siguiente, que él pudo haber hecho lo que habitualmente cualquiera persona sin temor a Dios lo habría de hacer, y era el caer, sucumbir en el pecado. Porque muchas veces nosotros mostramos un carácter, ¿verdad?, moral, de excelencia hacia el público. O sea, hoy nosotros aquí estamos mostrando la mejor versión de cada uno, pero ¿cuál es realmente, cómo es la esencia de su verdadero ser, su verdadero yo cuando tú estás solo, ¿verdad? Como cuando estás en secreto. ¿Cómo es tu intimidad con Dios, donde nadie te ve? Cuando estás en público, o sea, tú muestras lo mejor de ti, pero ¿cómo eres tú cuando estás en lo secreto, cuando nadie te está observando? Cuando cierras las puertas de tu recámara, ¿eres tan fiel a Dios? ¿Eres tan temeroso, tan temerosa al Señor, que sabes que el Señor te está observando lo que estás haciendo? ¿Verdad o sea, no nos cuidamos del padre, de mi mamá que me ve, por eso laqueo la puerta, por eso le pongo contraseñas y códigos ocultos, ¿verdad?, mi teléfono, porque eso no te deja ver el celular, ¿verdad? Cuando estás testeándote, ¿eres tan temerosa o temeroso al Señor en cuanto a eso? Porque hay algo que debemos de conocer. Debemos de estar siempre procurando que hay que agradar a Dios cuando estamos en el secreto, ¿verdad? Lo mejor de nuestra vida, hermano, hay que brindársela, hay que dársela al Señor. Yo, donde quiera que me mueva, donde estoy, o sea, yo no necesito que tenga que verme apurado a entrar de rodillas. Y claro, no estoy hablando de una campaña en contra de que hay que venir a los cultos de oración y arrodillarse. Pero yo digo que hay que hacerlo en todo tiempo. Pablo el apóstol decía, orad en todo tiempo en el Espíritu Santo. Y voy camino, ahora que voy de regreso, y me conecto con el Señor y estoy hablándole a Él como un amigo, como un camarada, como un pana, ¿verdad? Alguien muy especial, y le comento de mí, o sea, y siempre, todos los días, yo no sé por qué razón, en 40 años que ya le estoy sirviendo a Dios en esto, siempre, todos los días estoy en una actitud de arrepentimiento. Siempre, yo sé cuántas veces ya Dios hasta me dirá, ¿de qué me estás hablando tú? Ya yo te perdoné hace rato, hijo mío, ¿verdad? Pero yo siempre estoy como que me voy al Calvario, me voy a la cruz, Señor, a morir, a crucificar mi yo. Y cada vez que me monto, me pongo en un lugar como este, siento como que sé menos. ¿Me entiende, hermano? O sea, que trato de mantener siempre un concepto menor que el que a veces muchos de nosotros queremos procurar tener. Nadie tenga mayor alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que pensemos con moderación, con cordura, mirando a los demás como superiores a uno mismo. Dicen amén. Gloria al Señor, y eso es lo que me ha ayudado a mantenerme siempre en ese temor hacia el Señor. Amén. Y cuando estaba meditando en eso, yo analizaba de que una de las cosas de las cuales usted tiene que descubrir, jovencita, jovencito, es que el enemigo busca señalarte. Ya, si José hubiese sucumbido a esa tentación, usted se imagina cómo se hubiera activado el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque los espíritus demoníacos, los demonios, conocen las actividades de nosotros. Quizás no conozcan, no digo quizás, no conocen realmente lo que tú piensas, lo que viene a tu pensamiento, lo que se cruza. Tenemos esa ventaja, porque ese personaje siniestro no es omnisciente. Dicen amén. Amén. Pero sí conoce cuando estás en tus debilidades, cuando estás trastabillando en el camino
y cuando frecuentas siempre algo por allí que no es edificante, una página indebida, cuando te estás chateando, ¿verdad?, con una persona que no debes y estás haciendo cosas que son realmente repugnantes, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y dice la Biblia que hay que cuidarlo con temor y temblor. Entonces, cuando caemos en esa trampa del enemigo, hay un señalamiento en el mundo espiritual. Si Dios lo conoce, si Dios conoce lo que hacemos, ¿amén?, entonces imagínense también, porque estamos hablando de una esfera, de una cuarta dimensión, de seres espirituales, cuando tienen malos pensamientos, repito, eso quizás estos seres malignos no lo podrán descifrar, pero cuando ejecutamos ya y que sabe cuál es el lado por donde flaqueamos, entonces Él presenta las alternativas, es experto para eso. Nunca te va a llevar a que peques públicamente, porque te vas a cuidar siempre de verdad de la reputación, del que dirán, de la imagen, ¿verdad?, en la que me tienen las personas, los hermanos de la iglesia, pero en lo secreto es donde Él más te va a atacar. Amén. Es donde va a haber siempre esas luchas espirituales. Es donde siempre vas a sucumbir cuando no tienes, ¿verdad?, la firmeza para agarrarte de las manos del bendito. Entonces, de eso, joven, es de lo que en esta hora, para que tus sueños no se derrumben, no se destruyan, mantente en fidelidad con Dios. Amén. Si tienes una noviecita, jovencito, no la lleves al cine, no hagas cosas que a Dios no le agradan. ¿Me entiendes? Por eso decía aquel, jovencita, cuando tu novio te lleva a los coritos, no es exactamente para recordarte los coritos que se cantan en la iglesia, ¿verdad? Es importante que sepas de que, o sea, donde quiera que tú estés, el ojo de Jehová te está observando. El ojo escrutador de Dios es más poderoso que el rayo X, el rayo láser. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de quién se puede esconder del Señor? Por eso, séle fiel a Dios. Una de las cosas que lo hizo a él grande, a José, fue su fidelidad a Dios. Que aunque él miraba que todo estaba pata para arriba, todo el mundo estaba al revés para él, él se mantuvo siempre allí, porque dice la Biblia que y Jehová estaba con el joven José, y todo lo que él hacía, Jehová se lo prosperaba. ¿Cómo usted puede entender eso? ¿Cómo puede usted, digamos, ser coherente a algo que está pasando, estas luchas, estos problemas, y cómo Dios puede estar presente en medio de la aflicción? ¿Se da cuenta? En medio del dolor. Estoy sometido aquí a un yugo de esclavitud tremenda. ¿Cómo alguien que puede estar bajo una promesa de que Dios te va a exaltar y te va a poner en silla de reyes, ahora tienes una mentalidad esclavista, metido en una prisión, una mazmorra llena de humedad, de frío, de oscuridad? ¿Cómo puede ser que esa promesa todavía estaba allí viva en el corazón del joven y él era fiel a Dios y él siempre todo lo que hacía, a donde iba, tanto Potifar como el guardia principal de la prisión del faraón, toda esa gente, como cuando miraba a José, él como que emanaba una gracia especial, hallaba gracia con todas las personas. Bendito sea Dios. Pero José no. ¿Usted escucha algún texto, algún versículo donde diga y José se quejó contra Dios? ¿Verdad que no? Y hoy en día somos más quejosos, hermano. Estamos en un altar y pareciera que entendiera que el cielo es el departamento de quejas. Ya, parece que creyera que Dios lo hizo para la quejanza de su nombre. No, eso se llama centro de alabanza, para la alabanza de su nombre. Amén. Siempre fue gratificante para él el hacer parte de eso. Si Dios eso es lo que Él quiere conmigo, simplemente dejó que las cosas, ¿verdad?, rodaran, se movieran como en la voluntad del Señor. Pero espera al tiempo de Dios. Todas las cosas que un día tú sufriste vale la pena. Hermano, vale la pena. Yo padecí muchas cosas en mi etapa de juventud, créanme. Mire, cuando yo venía de compartir eso a unos hermanos ayer, que teníamos una reunión de maestros allá en la iglesia, y cuando yo estaba previo a salir de mi escuela secundaria, ya el equivalente, hermanos, a veces yo llegaba a mi casa y yo no encontraba un plato de comida. Fíjense, aquí esto es una bendición, pero yo viví una temporada en mi familia, en mi país, que no había a veces un plato de comida, éramos 7 hermanos. Entonces era crítico, era triste. Yo miraba a una madre en una terraza meciéndose y yo venía caminando más de 1 hora porque yo me la libraba. Yo sorteaba la monedita así como a tirar al aire. Me voy de ida en el bus ese público o en el de regreso. Dice, a lo mejor me voy en el de ida porque
está muy terrible el calor, ¿me entiendes? Entonces de regreso ya era jornada de tarde y ya el sol ya bajó un poco y era como a las 6, estaba refrescando más y me tiraba una caminata de más de 1 hora. Llegué a la casa y encontré huelga, ¿verdad? De hambre. Eso era como, abría la nevera, hermano, y me hacía mofa, ¿verdad? No había nada, ¿entiendes? Solamente jarras llenas de agua. Entonces, cuando yo tomaba mi Biblia y mi madre estaba ya meciéndose, ella le impresionaba eso. Cuando yo tomaba la Biblia, entonces mi mamá me decía, hijo, ¿cómo tú vas a hacer eso? No, espera a tu padre que venga para preparar algo para que te vayas para donde vas a ir. Yo le decía, no te preocupes, madre, cuando regrese lo voy a disfrutar mejor. Y me iba por esas calles, eso no fue de un día, eso fueron muchas veces, porque fueron 7 años que yo vivía allá en ese país, en esas condiciones. Y cuando llegaba al templo, mi consigna era, voy a llegar primero que todos. El culto comenzaba a las 7:30 y eran faltando 5 o 10 para las 7. Yo decía, voy a llegar primero que todos los hermanos, porque mi deseo era llegar al altar y descargar todo aquello que estaba reprimido en mi corazón. Y muchas veces no alcanzaba ni a llegar al altar, sino en el camino yo lloraba y le decía, ¿cómo yo puedo hablarle a esa familia de un Dios todopoderoso, que Dios que suple, el Dios que provee, y mira en las condiciones en las que estamos? Ellos no me van a creer, Señor, ¿cómo es todo esto? Explícamelo. Entonces cuando yo llegaba allí al templo y el que estaba de vigilante, de celador, abría las puertas del templo, cuando abría las puertas me oxigenaba yo iba casi como queriendo correr hacia el altar. Y cuando llegaba al altar ya yo miraba a un varón, a un joven que no era el pastor, que estaba ahí de rodillas orando. Hermano, y eso es lo que yo le compartí a los hermanos. Ya termino con esto, pero yo le decía a los hermanos, ayer me impresionó mucho la manera, porque fue como un mentor para mí. Cuando yo miré la manera de ese varón de servirle a Dios, yo decía, qué impresionante, qué excelencia para servirle a Dios. Él fue uno de los primeros contingentes, uno de los primeros hermanos de salir de Colombia para radicarse en los Estados Unidos. Y cuando él se despedía, me decía, siempre te llevaré en mi corazón, mis oraciones y todo lo demás. Pero yo recuerdo que me reencontré con él en New York, ¿verdad? Y él, para comenzar a realizar sus sueños, él me llegó a contar esto, que él llegó a ser por algunos años un dishwasher, ¿verdad? Un lavador de platos de un restaurante, y la otra parte para aprender el inglés. Entonces él decía, yo quiero mejorar la pronunciación del idioma, y se fue a radicar a un borough, una isla que está frente al Estatua de la Libertad llamado Staten Island. Y cuando él estaba allí, en esa costumbre de estar en la oración en una iglesia de americanos, puro gringo, había una persona que siempre llegaba allí porque era parte del staff, ¿verdad? Del comité de directivo de la iglesia, y le causaba mucha curiosidad ver a una persona que ni el pastor estaba ahí, como él, metido en la oración. Entonces un día se le acercó el hermano y le dijo, Carlos, ¿está todo bien contigo? Sí, claro, por supuesto, mejor que en un momento como este, ¿qué le puedo decir, verdad? Porque recién se levantaba de la oración. Y le preguntaba al hermano, Carlos, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú deseas hacer en la vida? Y él dijo, mi sueño todavía está vivo, mi hermano, y yo quisiera ser un ingeniero en cuestiones de computación y electrónica y otra cosa más, le anunció. Entonces le preguntó al hermano, ¿y qué te impide, qué te bloquea al no realizar lo que deseas? Me dijo, el factor económico, hermano, porque estoy limitado, vivo para pagar una renta, para mis cuestiones personales, pero en algún momento Dios me va a dar otra oportunidad, por eso me estoy mejorando, superando en el idioma. Entonces el hermano le dijo estas palabras, no te ofendes si yo te dijera que yo te quiero ayudar con eso. No, se quedó así, de verdad me está hablando en serio, hermano. Dijo, si yo te quiero ayudar. Bueno, para hacerle corto, hermano, el amigo descubrió que ese varón no era cualquier hermano, era un corredor de la bolsa de valores de la Wall Street de Nueva York. Entonces vio de ver a un joven estar metido así con el Señor. Yo te patrocino, yo te pago la carrera universitaria. Y se la pagó, le compró un carrito, el hombre andaba en el carro más agradecido. ¿Quién podía estar con algo como eso? Terminó su carrera. Y pregúntenme, ¿qué pasó con mi amigo Carlos Monroy? ¿Sabe qué pasó, hermano? Que él fue uno de los primeros hispanos en inscribirse para trabajar en una de las entidades de gobierno que todo joven norteamericano desearía estar, en la NASA. Y lo recibieron en la NASA. Entonces,
Él me decía a mí esto, humildemente me decía, es un muchacho que no era tan alto, de aspecto amerindio, ¿verdad? Como de facciones como de nosotros, los que nacimos en las Américas, y pelo negro, ojos rasgados, ovalados, ¿verdad? Y entonces él me decía que cuando se acercaban muchas personas que deseaban llenar aplicaciones para trabajar en la NASA y lo miraban a él como un empleado, un funcionario del gobierno en esa entidad, esa gente como de rabia, de coraje. Ya me estaba acordando a los hijos de José, le preguntaban, hey, ¿cómo la hiciste? ¿Ya? ¿Qué hiciste para tú llegar aquí? Tú no eres como nosotros, míranos, hombres de más de 6 pies de altura, mira los rubios, ojos azules, mira la exquisitez de nuestro idioma. Pero ¿cómo tú la hiciste? Entonces él dijo, sencillo, mi amigo, lo que pasa es que yo no estoy supeditado a lo que tú dices, sino que yo todas las madrugadas me reporto delante del creador del universo, el rey de reyes y señor de señores. Cuando yo me postro para darle las gracias a él por el nuevo día, yo le digo, Señor, solamente te ruego que seas propicio a mí en este momento y dame una doble porción de tu gracia y de tu sabiduría para yo poder sacar adelante mi trabajo. Y cuando pasó un par de años después de yo saber que él estaba en eso, me dijo, Rubén, te tengo noticias. Dios me ha llevado de la NASA y ahora estoy trabajando para el Pentágono. Y era el que recibía a los postulantes para aplicar a diferentes cargos allí en ese lugar. Era el que le hacía la entrevista esa de qué tanto es su nivel cognitivo que tiene la persona de conocimiento. Ahí estaba mi amigo Carlos Monroy. Y hasta el día de hoy ahí Dios lo tiene y casado con una misma persona de nuestra tierra, abogada. Dios lo ha bendecido enormemente. Dios cumple nuestros sueños, hermano. Yo no tenía quizás ese tipo de ambiciones en la vida, sino que era el de servir a Dios, pero este siervo de Dios, como Dios lo ha honrado a él, porque Dios honra a los que le honran. Y porque finalmente, hermano, José estando en esa cárcel, ¿sabe qué sucedió para que Dios lo pudiera catapultar al éxito, a lo que él deseaba en la vida, llegar a consumar? Era que era experto para interpretar sueños. Pero eso es un don de Dios. ¿Amén? Dice que no tiene el hombre nada si del cielo no le fuese dado. Y era un hombre con interpretación de sueños. Y vino y le salvó la vida a este hombre copero y le dijo, esta interpretación es la que vas a tener ahora de aquí en adelante. Estas 3 ramas significan 3 días y esa vid que tú vendíamas, como que tú empezaste a vendimiar y la vendabas en la copa, quiere decir que pronto serás restituido al cargo que te fue quitado y estarás volviéndole a dar la copa al faraón. Tal cual como se lo declaró, así se cumplió. Le interpretó el sueño. Entonces yo con esto concluyo, joven. Mire, no seamos egoístas. En algún momento Dios te va a conceder lo que te prometió a ti. Pero mientras estás en tiempo de espera, estás en promoción de espera, ¿por qué no ayudas a otros, ¿verdad? Para que sean también llevados a ser promovidos en algo. Tú ves personas que necesitan nuestra ayuda, como hizo este joven que interpretaba los sueños de otros. Ayuda, ¿verdad? Esta es la reflexión del día. Ayuda a los que necesitan. Por lo pronto, ¿verdad? No te quedes con los brazos cruzados. Trata de aprender este principio que es mejor antes dar que recibir. Y sabes que mientras tú estás haciendo esa labor, que no tienes egoísmo, no eres una persona mezquina, no retienes la bendición que le puedes dar a otro, Dios está trabajando a tu favor. ¿Ya? Y un día Dios te va a poner en el lugar que te prometió. Dios te va a poner en el lugar que te prometió, te sacará de la cárcel al trono, te va a llevar al lugar de la bendición. Pero hay que soñar despierto. Dice que soñar no cuesta nada. Hermano, no, si cuesta, los sueños de los que estamos hablando, te va a costar sacrificio, dolor, vas a derramar lágrimas. Jesús dijo estas palabras: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Yo te invito a que tú cierres los ojos en esta preciosa tarde. Amén. Y gózate en el Señor, porque si hasta aquí Dios te tiene a donde te ha llevado, amén, ese propósito de Dios todavía no ha concluido. Dios no ha terminado de escribir la historia que está escribiendo en cuanto a ti. Gloria al Señor. Porque alguien dijo que para Dios el futuro ya es historia. Ya Él sabe lo que está determinando para tu vida.
Padre, yo te doy gracias en esta preciosa hora. Yo quiero hacer algo en esta tarde, si me lo permite, mi amado pastor Josué. Yo quiero pedirle a toda la juventud de esta iglesia que pasen aquí adelante, porque yo vi que hicieron un programa muy especial. Pero yo quisiera que todos los jóvenes pasaran al frente porque es el momento de orar por ellos. Vamos a orar, es el Día Nacional de la Juventud. Y comienza a soñar, ¿verdad? Alcanza tus sueños. Por allá, la manera como lo describe el libro de Hebreos 11:6, que es como la galería de la fama de los héroes de la fe. Dice la Biblia que algunos alcanzaron promesas, por no decir sueños. Dice que las promesas del Señor, cuando tú las crees, cuando tú las confiesas, dejan de ser promesas y se convierten en realidades. Amén. Entonces, comienza a soñar. Alcanzaron sueños algunos, otros, alcanzaron promesas, otros taparon boca de leones, otros apagaron fuego impetuoso, otros conquistaron reinos. Pero Dios está haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas. Vamos a, yo no sé si ya están todos los jóvenes que tienen que estar. Bendito sea el Señor. Y le voy a pedir, si no es mucha molestia, liderazgo, ¿verdad?, de la iglesia, los ancianos, diáconos, monjeros, servidores como establecido en el orden. Vamos a estar delante de ellos, ¿verdad?, como, amén, levantando la mano para orar por ellos. Ellos son, yo no voy a decir ni el futuro, ellos son el presente, el semillero, son la cantera, ¿verdad?, de esta generación. Yo veo en ellos, amén, esposas de ministros, pastores, ¿verdad? Yo veo en ellos maestras, bendito sea Dios. Hermanitas, yo lo anhelé, yo lo deseé. Yo no, con esto quiero decir que soy mejor que ustedes, pero yo lo deseé con todo mi corazón. Para mí no había algo más importante que buscar el lugar donde Dios me quería. A mí yo quería descubrir su voluntad en mi vida. Bendito sea el Señor. Esperé hasta los 33 años, como José de los 17, y era de 30 años cuando comenzó el ministerio también el Señor Jesús. Y a los 33 me casé. Y a los 34 nació mi primogénita, mi hija. Amén. Y después nació a los 2 años siguientes el segundo. Amén. De 22 para 23 años. Joshua Caleb. Y el tercero de 18 años que acaba de cumplir, Andrés Felipe. Bendito sea el Señor. Se lo presenté a Dios antes que nacieran. Antes de conocer a mi esposa, ya yo le oraba a Dios por quienes iban a ser mis hijos. Yo los presenté para que fuesen dedicados para ese fin, para ese propósito. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por estos hijos porque sé que sus padres han hecho un excelente trabajo con ellos. Yo los felicito, mi Señor, que ellos han hecho una labor extraordinaria con ellos. Yo sé que ellos no van a defraudarnos a ellos. Sé que la mayor honra que ellos pueden darle a sus padres como manera de retribución es vivir en la obediencia a ti, oh mi Señor. Así como José honró a su padre en vida y pudo Jacob volverle a ver cuando ya era un anciano decrépito, ya estaba al borde de la muerte. Pero Dios le dio el privilegio de que él pudiera ver hasta la 4ª generación. Amén. Señor, yo bendigo esos vientres de esas muchachas, Señor. Bendigo, Señor, a las personas que ellas también estarán dispuestas a recibir como la persona idónea para sus vidas. José no era casado, no tenía novia, pero supo esperar en ti. Es más, él no la escogió. No escogió a la mujer con la que él iba a determinar casarse. Se la entregó el mismo, amén, Faraón, a la hija del sacerdote de esa nación, a Potifar, a la hija de él, a Sená, se la entregó por esposa. Espíritu Santo, Señor, no es como nosotros queremos. A veces nosotros hacemos las cosas y lo que hacemos es arruinarlas. Y nos quedamos también afectados emocional, espiritualmente. Pero te ruego que tú bendigas a cada aquí joven que está presente, Señor. Bendícelo, pon tu mano sobre ellos, Señor. Mira el liderazgo, ponga sus manos. Mira el liderazgo de esta iglesia. Voy a orar por ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, declarando los cielos abiertos. Los
cielos abiertos, Señor, para ellos. Ellas viven por un sueño. La pregunta que se hacen es: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está ese complemento, esa ayuda idónea, esa alma gemela? Espíritu Santo, Señor, dale paz en su corazón y ponle en el camino, Señor, mientras lo van transitando. Dale, Señor, la convicción, pon paz en su corazón mientras vayan conociéndose en el camino. Le voy a pedir a nuestro amado pastor, ya yo, ¿verdad?, junto mi parte, bendito sea Dios, para poder ministrar sin el micrófono. Manténganse en oración la iglesia, por favor. El pastor me va a ayudar a orar mientras yo